Franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Queridos televidentes, sean bienvenidos a una nueva temporada de Franciscaneando. Bueno, qué alegría, qué emoción estarlos acompañando a cada uno de ustedes allá desde sus hogares en esta segunda temporada. Bueno, los vamos a estar acompañando en este espectacular programa el hermano Fray Juan Camilo y mi persona, Fray Jaime Benítez. Y el día de hoy tenemos un espectacular invitado, el hermano Carlos Andrés García. ¡Bravo! Bueno, es importante que siempre, para poder empezar bien cualquier cosa que vayamos a realizar desde nuestra experiencia de fe, que nos pongamos en brazos del Señor. Por eso, antes de iniciar este espacio en el que vamos a compartir, a reflexionar, a meditar en torno a cosas tan bellas en esta nueva temporada de nuestro programa Franciscaneando, vamos a ponernos en manos de Dios, para que sea Él, el buen Dios, el que llenándonos de su gracia, de su espíritu, de su amor, nos permita comprender y llevar a nuestro corazón todo este mensaje tan bello desde la fe. Encomendémonos pues al buen Dios pidiéndole la gracia de su Santo Espíritu, para que allí donde estén cada uno de ustedes, en sus hogares, con sus familias, puedan recibir la gracia de Dios. Pidámosle que llene nuestros corazones de fe, de esperanza, de caridad, para que así, viviendo siempre conforme a su mandamiento, a su voluntad, podamos hacernos nosotros verdaderos discípulos y misioneros. Oremos con esa oración tan bella que Francisco hizo ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, ¿será que nos sentamos o...? Bueno, sentémonos. Tú no creces más, Jaimito. Entonces, hago el intento también. Un poquito. Bueno, pues seguimos en nuestro programa. El día de hoy tenemos un súper tema, súper especial, súper llamativo también para muchos jóvenes. El día de hoy, ¿sobre qué vamos a reflexionar, hermano Camilo? vamos a hablar sobre la vocación y por eso desde este inicio, queremos invitarlos para que se unan a nosotros a través de las llamadas, a través de las redes sociales. No se les olvide que nos pueden contactar al teléfono que les dirá a continuación, 287-8355. No se les olvide el 601, que es el nuevo indicativo que hay que marcar. 601-287-8355, pero también a través de las redes sociales de la comunidad franciscana, Vocación Franciscana, Provincia de la Santa Fe, Colombia. También por allí nos pueden escribir, dejar comentarios y demás, porque hoy vamos a hablar de la vocación. Claro que La vocación, que es algo muy grande, y para eso tenemos acá al experto en vocación, que es el... ¿Usted qué es, Carlitos? Bueno, yo soy el encargado del cuidado pastoral de las vocaciones. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, dentro de la comunidad franciscana se ha pensado a lo largo de este tiempo que la vocación, pues, eso es algo grande, ¿no? El llamado que hace Dios está, digámoslo, simplificado en 4 maneras, me atrevo a decirlo, ¿sí? 4 maneras concretas de vivir.
Una primera, digámoslo allí, es como el matrimonio, ¿sí? El matrimonio, allí es donde nacen incluso las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal y demás, ¿no? Entonces una primera vocación es el matrimonio. Una segunda vocación que también es muy valiosa dentro de la iglesia es la vida religiosa, ¿sí? Sea masculina, femenina, tantas personas que sirven al Señor consagrando su vida. Una tercera también puede ser la vida del sacerdocio, aquellos que el Señor llama para ser sacerdotes. Incluso dentro de nuestra comunidad uno puede ser religioso o sacerdote también, ¿no? Están ambas situaciones allí dentro de nuestra vocación y por eso se nos llama ser hermanos principalmente y allí se presta el servicio del ministerio sacerdotal. Por otra parte, también está el servicio que prestan los laicos, ¿sí? Aquellas personas que quizás no desearon casarse, tampoco quisieron ser sacerdotes, tampoco quisieron quizás ser religiosos, laicos, entonces se ubican en este papel de laicos, ¿sí? Laicos comprometidos en la iglesia y hoy en día ha tenido una gran fuerza, ¿no? Porque vemos cómo dentro de la iglesia hay movimientos laicales, no sé si Juan Camilo conozca alguno o Jaime. Claro, claro. Tenemos a nuestros hermanos de Lazos de Amor Mariano, de Maús, Claro que de sí. 40 Días por la Vida, Movimiento Juan 23. Bueno, hay infinidad. En las parroquias hay pequeños grupos, incluso de laicos comprometidos, que aunque no pertenezcan a movimientos muy grandes, están ahí fieles a su parroquia en el ministerio de los lectores, de la liturgia, de la acogida y demás. Exacto. Claro que sí. Bueno, Carlitos, yo le tengo una pregunta súper especial. ¿De qué manera el carisma franciscano ha seducido, de una u otra manera impactado al joven de hoy en medio de tantas realidades que vive el planeta, que vive nuestra sociedad? Bueno, el carisma franciscano hoy en día, pues quien lo ha hecho demasiado actual es el Espíritu Santo, empecemos por ahí, ¿sí? Ese es el primero, el principal, el Espíritu Santo que sigue obrando en medio de la sociedad. Y bueno, de manera muy palpable, hoy tenemos la figura de nuestro Papa Francisco, que ha tomado el nombre de San Francisco de Asís, y esto ha sido como un momento en el que han llegado jóvenes, yo no sé si es que buscan por internet y ponen Francisco y de pronto sale Francisco de Asís y ahí mismo se meten y quien se deja cautivar por el estilo de vida de este hombre, una vida sencilla, humilde, cercana al pobre de manera especial, allí el joven se deja cautivar por ese lado. Incluso aquí voy a exponer a nuestro hermano Jaime, ya que me preguntas, porque tú bebiste el carisma franciscano y conociste una manera muy concreta que incluso, digamos que es muy reciente, ¿no? Un movimiento que también es muy reciente, hablando de laicos también, ¿no? Que Claro tú que sí. lo conoces y pues comentémosle, ¿no? Bueno, aprovechando pues la ocasión, sí, uno vive el carisma, ese llamado, esa vocación de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, no hay algo establecido. Dios aprovecha cualquier circunstancia para hacer ese llamado. En mi caso, yo hace algún tiempito estaba colaborando con una comunidad que se llamaba Servidores del Servidor y nosotros visitábamos a los miseritos de la calle del Bronx en ese entonces. Resulta que desde mi experiencia de la parte del payaso, del clown, pues se nos dio la ocasión de realizar una presentación ahí en la calle del Bronx en medio de muchos miseritos. Y lo que más me agradó a mí fue ver, así sea 5 minuticos, durante 5 minuticos, ver en cada uno de ellos una sonrisa que de pronto los distrajo, de pronto de ese consumo de las drogas, de pronto de ese pensamiento que los tiene a ellos un poco inmersos en ese bajo mundo, verlos sonreír durante 5 minutos, ¿sí? Por medio de algo creativo, por medio de algo con lo que uno puede aportar. Entonces ahí empezó ese llamado de Dios, ese acercamiento de Dios, ¿no? Entonces Dios lo invita a uno por medio de muchas vocaciones, pero también desde lo que a uno le gusta, desde lo que a uno le apasiona, desde lo que a uno le inspira, en mi caso desde el arte. Entonces ese fue el llamado concreto, atendiendo a su pregunta, hermano Carlitos. No, claro, y mire que en este diálogo, Jaime, Juan Camilo, es algo muy importante porque yo creo que hay un primer paso y se lo escuchaba a un sacerdote carmelita, ¿sí? Le escuchaba a este religioso carmelita decir que una de las primeras cosas que uno debe hacer cuando va a buscar su vocación es hacer silencio, decía. Porque uno quizás sabe hacer muchas cosas y ahorita Jaime nos decía, ¿no? Quizás tú practicabas el arte, hacías de payaso, en fin, pero cómo necesitó también ese momento de silencio para uno saber, bueno, ¿y para dónde conduzco esto que sé hacer?
¿sí? que Uno sí. identifica algo que sabe hacer, pero ¿cómo organizo esto? ¿Sí? Y en un mundo donde constantemente estamos allí moviéndonos, estamos escuchando tantas cosas, tantas propuestas de vida, yo creo que cuando llega ese momento determinante donde usted va a tomar una decisión, es bueno hacer silencio. Y él decía, guarde silencio, y en eso, en lenguaje católico, creyente, es hacer oración. ¿Sí? Así Poner en es. oración. Es dejar que Dios nos hable a través de esos, por ejemplo, Dios le habló a Jaime a través del gesto de la sonrisa de estos hermanos. ¿Sí? Y para poder escuchar a Dios que nos habla en los gestos de la vida cotidiana, se hace necesario que acallemos lo que en ese mismo espíritu carmelita que tienes hoy de Santa Teresa, dice acallemos la loca de la casa, que es la mente, ¿cierto? Para Claro que poder sí. despejarnos un poquito y descubrir que Dios nos está hablando en cualquier cosa que veamos o que estemos haciendo día a día. Claro que sí, en este mundo hay muchas distracciones, hay mucho ruido conforme se ha venido diciendo. Y lo importante es uno hacer silencio, darse una pausa y tratar de escuchar ese llamado de Dios, ese llamado, esa vocación. Claro que sí. Y por eso creo yo que aquí es importante hablar de otra pregunta. Porque listo, hablamos de que hay que escuchar a Dios en el silencio, en las cosas, pero muchas veces tratamos de escuchar y esa escucha nos empieza a generar muchas preguntas en el interior, ¿cierto? Cuando estábamos empezando este camino nos decía, bueno, sí, yo como que quiero ser cura, pero ¿y eso qué? ¿Cómo es? Y llegan más preguntas y llegan más preguntas, pero no solamente para nuestro caso. Por ejemplo, yo me imagino que la pareja de novios cuando el novio le va a pedir matrimonio a la novia, se llenará de muchas preguntas. Bueno, ¿y cómo haré ese momento? ¿Será que este anillo sí? ¿Será que esto? O cuando se va a escoger una carrera, que eso también es vocación, ¿sí? A escoger una carrera, medicina, derecho, una licenciatura. Bueno, ¿será que esta sí es mi carrera? Y en primer semestre ya el primíparo sufriendo. Bueno, ¿cómo podemos hablar de eso, de identificar cuál es mi vocación? ¿Qué herramientas de pronto podemos tener para decir, oiga, sí, esta es mi vocación o esta no? Lo que llamaríamos discernimiento. Sí, bueno, ahí hay una cosa previa, Juan Camilo, y hay que tener presente es que después de ese silencio que se hace, sí, a nivel personal, hay que empezar a escuchar personas que realmente le ayuden a uno, ¿sí? Y eso hay que hacerlo. Sí, quizás hay muchas personas que en el momento y uno tantea terreno. Yo creo que cuando uno está descubriendo su vocación, usted empieza a tantear terreno y empieza a preguntarle a la gente, venga, sabe que estoy pensando de pronto ser religioso. Si se ríen de usted dice, a ese no le vuelvo a preguntar. Sí, inmediatamente dice eso. Entonces, ese no le vuelvo a preguntar, inmediatamente, ¿no? Entonces uno siempre busca a la persona que lo confronte, que le genere esas preguntas que estás diciendo, ¿no? Que ayude a encauzar eso. Entonces yo creo que ahí va uno identificando esa situación. Bueno, pero antes de seguir identificando vocaciones, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos a seguir franciscaneando. Franciscaneando. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, y seguimos con nuestro programa, como lo dice la canción, Tú me has llamado. Y este tema cada vez se pone pero súper interesante. Y tengo una pregunta, pues qué pena hermano Carlitos, pero es que me lleno de muchas preguntas. ¿Cómo fue ese llamado que Dios hizo en tu vida? Bueno, a nivel personal, no pensaba una vida religiosa en un primer momento, sí, no había planeado ser religioso de muy joven. Yo estaba vinculado a un grupo juvenil en la parroquia, allí en Cúcuta, una parroquia de los padres eudistas.
y pues había un padre, el padre Jairo Gallego, miren. Ah, el tío. Tocayo, El familiar padre cercano. Jairo Gallego, un padre budista, y él llegó a esa parroquia y empezó a generar como una reunión de grupos juveniles y empezó como a darle mucho auge a esto y vinculó a los jóvenes con esta parte social, sensibilizándonos a visitar varios barrios necesitados, ¿sí? De personas necesitadas, y pues allí nos acercábamos y bueno. Resulta que pues estuvo este padre y pues le dio todo este impulso al grupo y todos emocionados y ay, que el grupo juvenil y que vamos a ayudar y conocer gente y bueno, eso es algo bonito. Y resulta que pues el padre se fue, cambiaron el párroco y cuando llegó el nuevo padre dijo, pues no hay grupo juvenil. Si quieren acogerse a algo, pues vayan a cualquier grupo que ya está. Legión de María, Sagrado Corazón, el Espíritu Santo, cualquiera de estos grupos, pero grupo juvenil ya no hay. En ese momento pues yo dije, no, pues ya quedamos como por fuera, uno como que se cierra, ¿no? Y yo dije, pues ya no hay grupo juvenil, pues ya no sigo, pero pues pidámosle a Dios que de pronto, ¿no? Aparezca un grupo allí. Y resulta que había una profesora en el colegio, la profesora Carmen, que le mando muchos saludos a Carmen Pavón. Y la profesora Carmen, ella fue la que empezó y ella dijo, no, empezó como a crear, ella dijo, no, ¿usted quiere un grupo juvenil? Yo le pregunté porque vi varios compañeros como que de la renovación carismática y dijeron, no, mire que allá uno canta y que hay música y todo esto, pues que llama la atención a cualquier joven. Y tú bien músico que Y eres. no, yo no sabía nada, pero yo con tal de meterme en ese mundo de los jóvenes y ese vínculo social, eso a mí me impactó mucho y yo dije, bueno, esto quizás puede servir, y la profesora me pidió mis datos, me anotó en una lista y perfecto, yo me metí en esa lista, todo bueno. Cuando resulta que eso fue como en noviembre, terminando el año, iba en 10º, y resulta que me llamó un padre diciéndome, es que felicitaciones por la vocación que has tomado. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Yo dije, pero ¿cómo así que felicitaciones si yo no estaba buscando eso? Y yo no fui capaz de decirle que no, porque le escuché una voz de una persona mayor y yo dije, de pronto dirá que eso es como tomarle el pelo. O sea, ¿No pensaste que era una broma? No, yo inmediatamente cuando escuché al padre, yo sí me sorprendí y el padre empezó a contarme la historia de San Francisco. O sea, él no me dejó hablar. Él solo llegó y me dijo, Carlos Andrés García Alvarado de Cúcuta. Y yo, sí señor, con él habla. Soy el padre Hernán Cadavid. Y me dijo, un joven lo dejó todo. Me dijo, un joven lo dejó todo, se fue a limpiar leprosos, cambió su vida totalmente, sirvió a los pobres y ahora mírenlo, un santo de la iglesia. Hasta luego, y pum, colgó. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Yo dije, ¿pero qué es esto? Yo quedé con esa incertidumbre, oiga, y yo decía, no, ¿qué es esto de la vocación religiosa? Yo la verdad no daba para eso. Bueno, pero lo dejó con esa no. inquietud, ¿no? Claro, y fue ese primer llamado, yo digo que ese fue el primer llamado, y de ahí en adelante la profesora nos reunía. Y la cuestión es que un compañero del salón me decía, es que no, venga, vamos y me acompaña. Él fue el que me metió en eso. Y él me decía, vamos y me acompaña. Y este bendito, yo dije que me iba a esas reuniones de pastoral vocacional y las hacía la profesora. Pero a mí me daba ya como pena y yo decía, no, ya es hora de dejar eso de lado. Yo decía, eso no era lo que yo estaba buscando. E incluso en el colegio hacían los bailes y uno se iba a bailar y uno se escondía. La profesora decía, no, de pronto lo ve uno bailando por ahí. Sí, uno escondiéndose allá en toda esa dinámica. Pero bueno, todo eso les digo que en el mes de junio este compañero mío dejó de ir a eso y yo no sé por qué seguí. Yo lo vi que él se fue y él me dijo, pues deje de ir. Me dijo, si usted no quiere eso, pues deje de ir. Pues sí, fácil, ¿no? Esa era la decisión. Y yo después de eso, la verdad sí sentí que hubo algo ahí extraño y pues Dios, el Espíritu Santo que empieza a llamarlo a uno y al escuchar la vida de San Francisco, conocer un poco de la vida de San Francisco, incluso confundía a Martín de Porres con Francisco y así, con vida franciscana, ¿no? Y creo que nos están llamando o algo así, ¿no? ¿Hay una llamada? Pues, No. sí, bueno, pues entonces, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Con quién hablamos? Aló. Creo que era la voz de Dios que seguía llamándote. Mira, me llamo José David. Ah, todavía está ahí con está, nosotros. ahí está. todavía Ahí con está. nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién hablamos?
Muy Sí, bien, mira, me porfa, llamo David, bájale el volumen yo a tu soy, televisor y nos escuchas solamente aspirante por a el la teléfono comunidad para cristiana. que no Saludos al padre se Carlos. cruce allí la señal. ¿Seguirá? Ya, ahí está. es que como si hubiera un ruido dentro, acá en el teléfono, o sea, como no me deja como tal hablar, entonces no lo escucho muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, era la voz de Dios. La voz de Dios. Sí. Así empezó un llamado. Si era un aspirante de pronto, ¿no? Era de pronto un aspirante, se me hizo la voz conocida por allí. Claro Tú que que sí. eres experto en las voces de los aspirantes. Sí. Y más hoy en día que toca llamarlos, ¿no? Toca llamarlos allí. Y bueno, como les estaba contando, todo esto de la vocación realmente es un misterio y todo empieza, y yo siempre lo digo, empieza con cosas muy sencillas y de ahí en adelante Dios empieza a hacer su obra, ¿no? Yo creo que allí es importante lo que decía hace un momento, ¿no? Ese segundo paso de escuchar, de dejarse asesorar, ¿no? Y en el momento que alguien ya le dice, listo, tienes una vocación, empiece a partir de ahí a dirigirse al lugar donde usted sintió que Dios lo estaba llamando, ¿sí? Yo pude haberme ido con los diocesanos, con otra estructura de vida, pero cuando vi que eran los franciscanos, pues ¿con quién tenía que hablar? Con los franciscanos, ¿sí? Y es la manera como uno tiene que también conducir tantas vocaciones, ¿no? Eso yo creo que es un trabajo complejo, pero bueno, en medio de eso yo creo que lo principal allí es dejarse guiar por Dios, hacer ese silencio, insisto, escuchar las voces de personas que de pronto captan lo que usted trata de manifestar y a partir de eso ya buscar la persona que le pueda acompañar en esa vocación concreta. Bueno, para el caso concreto de la comunidad franciscana, ¿quién es el que acompaña ese proceso? Bueno, aquí en Colombia hay 11 frailes encargados del acompañamiento vocacional. De manera especial, bueno, hay 2 frailes que se encargan a nivel nacional, que son Fray Héctor Rafael de la Cruz y yo, Fray Carlos Andrés. Hacemos el acompañamiento a nivel nacional, pero de los frailes, ¿sí? Nosotros 2 como que vigilamos que todo se esté llevando de la mejor manera y ya hay 11 frailes que se dedican a acompañar concretamente máximo 5 aspirantes. Como ¿sí? en las regiones, en los sectores. Exacto. Pues actualmente se maneja mucho redes sociales, internet, porque hay lugares donde nosotros no tenemos acceso para esto, ¿no? Bueno, qué pena nos interrumpa, pero bueno, por aquí nos dicen que volvemos a tener la llamada. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches a todos, un abrazo para cada uno de ustedes. El padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Soy ¿Con quién David Castillo. hablamos? Muy famoso. Efectivamente, soy aspirante a la comunidad franciscana. Soy estudiante de la San Buenaventura. Mira, cercano, David, conocido. ¿cierto? ¿Ya adivinaste quién es? ¿Sí es David? Soy estudiante. Entonces, padre, pues quisiera pues darles un abrazo. Enamorado obviamente de la comunidad, de cada aspecto, del carisma como tal, aprendiendo. Bueno, David, cuéntanos una cosa, ¿qué es lo que más te llamó la atención del carisma franciscano? Bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención del carisma ha sido la alegría como tal de los hermanos como tal, llamados como tal al servicio también hacia los pobres, a los necesitados. Ha sido muy bello eso y pues realmente me ha cautivado. Ok, muchas Bueno, gracias, muchas David. gracias, Vea. David. Y bueno, mira, tú muy famoso Vea. entre todos los aspirantes. Bueno, ya llamó uno. Yo creo que en la vocación algo fundamental es eso que nos está diciendo aquí nuestro hermano, la alegría. Si nuestra vida vocacional no nos permite ser felices, entonces esa no es nuestra vocación, ese no es el camino, creo yo. Sí, o sea, si tú en el matrimonio no estás esforzándote por hacer feliz a tu pareja, que hay ahí, si tú en la vida religiosa no te estás esforzando por buscar esa felicidad en Dios y demás. Claro, incluso ahí viene lo complejo, ¿no? Porque realmente por eso es necesario ese silencio, para identificar qué es realmente eso que Esa provoca alegría. alegría, ¿no?
qué es esa felicidad verdadera, ¿no? Eso es algo fundamental, porque de lo contrario pues nos vamos yendo por las ramas. Exacto, y porque tenemos que tener en cuenta que en cualquier vocación pues tampoco siempre será alegría, o sea, habrá momentos de prueba, de dificultad, pero el poder salir de esos momentos nos produce una verdadera alegría, ¿cierto? Sí, o sea, no es que la vocación me vaya a hacer 100% feliz, ¿sí? En el matrimonio hay dificultades, habrá discusiones y demás. En la vida religiosa habrá dificultades, habrá crisis. Cuando uno está en la universidad hay cantidad de crisis en la carrera, pero cuando somos capaces de superar y sortear esas crisis desde la oración, desde el discernimiento y demás, nos sentimos tan bien. Entonces es como tú lo dices, aprender a diferenciar esas realidades de que es una felicidad, pero no la felicidad de la fiesta o de estar siempre sonriendo, sino otra experiencia de felicidad. Claro que sí, es no perder nunca ese primer llamado, seguirlo conservando, ese primer llamado que nos llena de mucha pasión, de mucho entusiasmo, y precisamente que nos invita a seguir perseverando con alegría ese fin último, ¿no? Esa felicidad, ese apasionamiento, ¿no? No perderlo, no perder ese primer llamado, seguir como trabajando, seguir como descubriendo, ¿sí?, las herramientas que nosotros necesitamos para seguir perseverando en esa vocación, ¿cierto que sí? Bueno, y ustedes sigan perseverando, esperándonos en sus casas porque vamos a una pequeña pausa, pero ya en breve continuamos. Franciscaneando. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Bueno, queridos televidentes, como les decía, eso fue en breve. Y bueno, Jesucristo nos dejó inquietos, pero ante esas inquietudes, ¿cómo respondemos? Bueno, hay que tener muy presente porque hace un momento pues les decía, ¿no? Ese paso, ¿no? Del silencio, de escuchar las personas que de pronto uno sienta esa empatía en lo que está diciendo, sí, que nos confrontan incluso en la decisión, después dirigirse a la persona que compete, ¿no? A quien puede acompañar en esa vocación y poder profundizar en esa experiencia concreta que el Señor le está llamando. Pero aquí viene la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que tengo que escuchar, no? O sea, ¿qué me tiene que decir estas personas que me rodean? ¿Cuáles son las preguntas claves de pronto que me pueden ayudar, ¿no? Porque pues también hay, como dice el Evangelio, hay que también calcular nuestras fuerzas. Sí, uno no puede pues decir, no, yo voy a ser religioso, pero tengo 20 hijos y entonces, no, pues, ¿cierto? Hay que calcular las fuerzas también para una opción vocacional. Sí, ese tipo de cosas hay que tenerlo presente. Y una primera cosa que yo creo que hay que pensar, incluso muchos de ustedes quizá lo han escuchado en otros ambientes a nivel en el mismo mundo, cuando uno va a tomar la decisión para cualquier vocación, le dicen a uno es que identifique lo que le gusta hacer. ¿Sí? Eso es lo principal. ¿Sí? Y en eso que a usted le gusta hacer, ponga todo lo que a usted le gusta hacer. Identifique todo eso que a usted le apasiona, ¿sí? Eso que usted identifica como que, oiga, esto me gusta, ¿sí? Todas esas cosas que a usted le gustan, tiene que hacer una lista y ponerlas ahí, ¿sí? No se ponga a pensar que si eso es bueno, eso es malo, no, ponga lo que a usted le gusta, ¿sí? Porque Dios también trabaja con eso. Uno a veces dice, no, pero ¿esto para qué me puede servir, no?
Uno a veces como que le pone también trabas a la respuesta a Dios y resulta que ahí uno tiene que pensar y decir, bueno, ponga todo lo que le gusta. Sí, en un primer momento es Claro, eso. así como cuando la mamá le pregunta a uno, ¿ya lo pensó, mijo? ¿Ya lo pensó? Sí, sí, ya lo pensó muy bien, o si no, cualquier cosa, pues me comenta, uno tiene que pensarlo muy bien, ¿sí o no, Carlitos? Ajá, y ahí en ese pensamiento está eso, identifique qué le gusta. Bueno, Exacto, sí. Carlitos, y en ese proceso, en ese llamado, uno puede seguir ese llamado solo o toca a uno abrir como sus ideas, como abrir los oídos, escuchar, o sea, ¿uno solo puede llevar ese llamado? Miren que ahí hay algo muy, muy interesante y es que el Papa Francisco en algún momento le preguntaron, ¿no?, sobre qué era más, y permítanme dar como un salto, pero vuelvo otra vez al tema. Decían, ¿será que es más Cristo o la iglesia? Yo puedo ser un cristiano sin iglesia, decía, y él dijo, eso es tonto. Decía, eso es tonto porque todos necesitamos una comunidad, llámese pentecostal, llámese de otra denominación cristiana, usted necesita la comunidad, porque sin eso, ¿cómo conoció a Cristo? No, entonces tuve una revelación de por allá de lo alto y me reveló a Cristo directamente solo a mí, eso es Me imposible. habló Él el Cristo siempre- de la habitación. Eso, ni así, porque hablándole de la habitación, ¿qué es lo que le dice? Vaya y repare. Mi casa. Mi casa, mi iglesia, ¿no? Entonces, con esa misma experiencia, siempre hay que dejarse acompañar. Incluso San Francisco de Asís, cuando estaba en su proceso de conversión, lo primero que hizo, ¿qué fue? Sí, se fue a una iglesia, en fin, pero cuando él escucha el Evangelio, lo escucha en una iglesia, literalmente en un templo, y le pide explicación al sacerdote, y le dice que tengo, sí, explíqueme el Evangelio. Y con eso él dice, ah, bueno, entonces vayan y prediquen, ¿cierto? Y escucha ese Evangelio del envío, ¿no? Y él lo toma literal y dice, yo tengo que ir a evangelizar, tengo que ir a predicar, ¿no? Y creo que esos impulsos misioneros hay que seguirlos avivando en los jóvenes que van llegando a esta comunidad, ¿sí? Quizás algunos pueden verse como un poco, como que limitados, ¿no? El joven se puede sentir un poco limitado, pero yo creo que la etapa del aspirantado debe propiciar ese espacio en el que el joven tenga que gozarse en su experiencia de iglesia, de comunidad. O sea, usted no viene de la nada a ser parte de una comunidad. Sí, dentro de nuestra experiencia personal, yo creo que los tres hemos tenido experiencia de comunidad antes de ingresar a la comunidad franciscana. Así es, y también hay algo muy importante en todo esto que ya se ha dicho, que tú lo dijiste, y es que ese llamado que Dios nos hace, nos lo hace con lo que somos y tenemos, con nuestros talentos, con nuestras debilidades. Dios no nos llama a cualquier vocación porque ya seamos los perfectos y expertos en eso. Nos llama para hacernos los expertos y perfectos en eso. Cuando alguien tiene, por ejemplo, en los estudios la vocación a la medicina, no es porque ya es médico, es porque se va a formar para ser médico, pero no es el mejor médico de buenas a primeras. En la vocación religiosa es así. Dios nos llama con debilidades, con cosas, con gustos muy diferentes, pero nos llama para que pongamos eso que somos al servicio de los hermanos, sin que dejemos de ser nosotros. Claro, incluso hay unos mínimos que se deben cumplir, ¿no? Incluso uno proyecta al joven hacia lo que va a ser como fraile, ¿sí? Exacto. Uno dice, pero no quiere decir que ya el joven que llegó ya es, mejor San Francisco llegó, ¿sí? Dice uno, no, es un proceso y el joven debe entender eso, que en su experiencia de fe debe ir de menos a más, porque también puede cometerse el error que uno por cambiar y decir, quiero ser franciscano, entonces se crea que ya entonces tengo que, sí, ahora entrega total, pero se le acaban las pilas y después mañana ya no quiere ser franciscano. Claro que sí. Entonces Pero hay que ir poco a poco. tenemos otra llamada. Entonces, Bueno, ya se muy están buenas animando. noches. Sí. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Bueno, seguimos recomendando que le bajen el volumen al televisor. Sí, por Sí, favor. ¿Aló? Aló, muy buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Es que estoy haciendo una llamada que me ha parecido bonito lo que ustedes están hablando ahí. Quería saber, lo que quería saber es que si los franciscanos sería solamente para varones o para las mujeres también. Uy, mire, Uy, muy mire, bien. muy buena Voy a hacer pregunta, promoción sí. vocacional. Muy bien. Para mis hermanas clarisas, nosotros tenemos aquí en Colombia, en la vida religiosa, pues tenemos nuestras hermanas clarisas. Ellas son de monasterio, de clausura, ya están, como dice la gente, encerradas, pero está más uno encerrado en sus pecados que ellas allá Su vida en esa vida de contemplativa. oración, ¿sí? Y ellas realmente oran y sostienen la iglesia. La iglesia hoy en día está bien gracias a la oración de estas mujeres. Entonces, si quiere ser clarisa, aquí en Bogotá tienen un monasterio, nuestras hermanas clarisas, entonces quien quiera estar allí,
precisamente se puede acercar allí al monasterio Exacto. de Santa Clara, ¿no? Pero en Colombia son 34 monasterios esparcidos por todo el territorio nacional en ciudades como Barranquilla, en Montenegro, en Calarcá, en Popayán, Chiquinquirá. en Garzón, en Chiquinquirá, en Villavicencio, bueno, no recuerdo todas, en Neiva. Sí. Entonces Y tenemos también- hermanas por todo el país. Y también está otra comunidad que también son muy cercanas a nosotros y las acompañamos espiritualmente y son las hermanas concepcionistas. También un que amor. aquí cercanas están en Suba también, entonces digamos que también son de vida contemplativa y pues su centro allí es Orden de la Inmaculada Concepción, están bebiendo esta espiritualidad franciscana con Santa Beatriz de Silva. Entonces, allí está pues allí están esos panoramas y también de vocaciones franciscanas femeninas, ya sean en lo que llamamos la vida apostólica, vida activa, en fin. También tenemos vocaciones aquí, las franciscanas de María Inmaculada, franciscanas de María Auxiliadora, en fin. Hay un sinnúmero de vocaciones y si quieren más información, puede escribir a la página de Vocación Franciscana y yo con todo el gusto redirecciono para que puedan recibir ese acompañamiento vocacional. Y si no, también puedo echar la cuña, ¿no? Sí, claro. Claro, de una Sí. vez. Sí, sí. ¿A dónde te podemos contactar, Carlitos? Bueno, entonces si quieren allí puede ser al 314-453-6519. Entonces si quieren Otra allí, vez, ¿para qué? Porque se les olvida. 314-463-6519. Ese es. Claro, ahí para cualquier información de inquietud vocacional y demás, o también pues para acompañar a las hermanas que también de pronto tengan esa inquietud y no sepan dónde buscar. Y recuerda otro número que este es más publicitario, ¿sí? 312-560-4538. 312-560-4538. Escriben al WhatsApp y ahí mismo respondemos. Bueno, al menos un día después es lo máximo que tardamos. Lo máximo, allí pero no los respondemos. dejamos en visto, no hay dos chulitos azules. Eso, ahí miramos y al menos una manita así, alguna cosa respondemos ahí. Bueno, Claro. eso es muy importante, ¿sí? Pero también es importante seguir recordando esto que decimos, porque, bueno, aquí hablamos de la vocación religiosa y demás, pero eso no nos puede encasillar ni de pronto hacer sentir tristes, ay, yo no tengo vocación porque no quiero ser cura, porque no quiero ser monja. No, todos tenemos una vocación, ¿cierto? Todos tenemos un llamado, porque la vocación viene de la palabra llamado, llamar, ¿cierto? Del latín vocare, que es llamar. Todos estamos llamados a algo. Unos a la vida religiosa y sacerdotal, al servicio en la iglesia, pero eso no quiere decir que tú allá en tu casa estés siendo llamado a alguien. Las mamás, por ejemplo, que nos están viendo, han sido llamadas a ese don maravilloso de la maternidad, a ser mamás, ¿sí? Los profesionales en tantos campos han sido llamados también a eso. ¿Cómo hacer también esas vocaciones compatibles con una espiritualidad? Bueno, eso es bastante interesante porque curiosamente los jóvenes que están llegando ahora en nuestra provincia, en nuestra comunidad en Colombia, están llegando profesionales, ¿sí? Ya con una carrera, con un estudio, incluso trabajando con una experiencia laboral y pues deciden tomar esa decisión, sí toman la decisión de hacer el proceso de discernimiento, ¿no? Incluso personas de 30, 33 años, nosotros tenemos el límite hasta 35, ¿sí? Porque no tenemos la estructura de ahí para adelante, recibir a alguien y acompañarlo, no tenemos esa estructura en Colombia, ¿sí? Y por tanto ese es el límite de edad, ¿sí? 35 años. Pero allí en esa experiencia de acompañamiento yo quisiera compartirles también cómo dentro de esa escucha, como lo decía hace un momento, de identificar esas cosas que nos gusta, también hay que identificar eso que hacemos bien, ¿no? Eso también hay que verlo con claridad, ¿no? Lo que nos gusta hacer, pero también que lo hagamos bien, ¿sí? Bueno, vamos nuevamente, por favor no se nos vayan a despegar ahí de sus pantallas. Es una breve pausa, pero ya nos volvemos a ver para seguir hablando de estos temas tan maravillosos. Franciscaneando. Bueno, y seguimos con nuestro programa por medio de este espectacular tema que nos deja muchas inquietudes y también pues nos da la oportunidad de seguir preguntando en medio de esa conversión, en medio de ese proceso que lleva a cabo el llamado en cada uno de nosotros. Nosotros vivimos muchos episodios difíciles, muchos episodios llenos de algunas, que a veces se ve interrumpido, ¿cierto? Pero precisamente se trata de eso, de conocernos, de discernir sobre nosotros mismos
Y dentro de ese carisma franciscano, ¿qué dimensiones toca ese proceso de discernimiento, Carlitos? Bueno, y hay que tener muy presente que en el acompañamiento vocacional está la dimensión humana, es fundamental, ¿sí? Y ahí es precisamente cuando les decía lo de calcular las fuerzas, hay que mirar nuestra dimensión humana cómo está, ¿sí? Psicológicamente, cómo estamos, porque esto es una vocación que implica acompañar personas, ¿sí? Y por tanto, si yo voy a acompañar a otro, pues debo revisarme cómo estoy, ¿sí? Eso es fundamental, porque si no tenemos eso presente, pues vamos a hacernos daño a nosotros mismos y le vamos a hacer daño a las personas, ¿sí? Entonces allí tenemos que revisar esa realidad, cómo estoy internamente, y eso no se quita solito. Sí, eso también hay que recibir el acompañamiento. Gracias a Dios pues tenemos estos medios de acompañamiento humano por medio de la psicología. Entonces eso es algo fundamental. Yo creo que esa es la clave, incluso dentro de nuestra comunidad. Esto ha sido algo que se ha insistido demasiado, ¿sí? Ese acompañamiento psicológico. ¿Cómo vamos a acompañar a ese joven para que reconozca quién es? ¿Sí? Identifique quién es, eso que les decía hace un momento, qué es lo que realmente le gusta, cuál es la intención que tiene para venir a una comunidad religiosa, y que realmente sea abrazar un estilo de vida sin creer que está huyendo de otras cosas o otras realidades que de pronto son conflictos internos, y eso es peligroso, ¿sí? Optar por algo simplemente para decirle no a esto es peligroso, ¿sí? Cuando usted tiene la capacidad de decir, oiga, tengo dos opciones y soy bueno para esto y para esto también, bueno, ahí se hace más interesante, ¿no? Claro. Yo creo que allí eso es supremamente significativo cuando usted dice, bueno, yo puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto, entonces, ¿cómo logro darle prioridad a cuál de estas dos? Y qué es lo interesante de, por ejemplo, los profesionales que nos comentabas que están ingresando, porque bueno, ¿cómo puedo poner al servicio no solamente de la iglesia como estructura y demás, sino como pueblo santo de Dios aquella profesión que estudié? Que no necesariamente tiene que ser una profesión humanística, pues no sé qué tipo de profesionales estén llegando, pero por ejemplo, si llega un arquitecto, ¿cómo puede poner al servicio del pueblo santo de Dios su ser arquitecto o cualquier profesión? Claro, incluso en Filipinas creo que hay una experiencia muy bonita de los frailes. Allí pues no son sacerdotes, ¿sí? Escuchaba esta experiencia en Filipinas. Hay un aumento vocacional allá en Filipinas, también es muy curioso, ¿no? Hay un aumento vocacional y es para ser hermanos. Y tienen una convicción tan profunda de su vida religiosa que la complementan con esa profesión que ya tienen, ¿sí? Son jóvenes que llegan ya con una profesión, médicos incluso llegan allá y quieren entregar su vida franciscanamente, ¿no? Eso es como el complemento, ¿no? Y cómo identifican en la vida consagrada una respuesta a lo que Dios puede obrar en su iglesia, ¿no? Eso es muy interesante verlo por esa parte, ¿no? Entonces yo creo que es eso, pero son personas que han identificado, insisto, eso que les gusta y también lo complementan con que eso que hacen lo hacen bien. Sí, también eso, no podemos caer en mediocridad, no, entonces, no, es que yo soy limitado, yo no puedo más, no, uno se esfuerza, ¿no? Yo creo que eso también se identifica, ¿no? Y Carlitos, para nuestros amigos televidentes, resulta que has hablado y nos has dicho hermanos, sacerdotes, no sé qué. Uno, porque nos conocemos, ya lo distinguimos, pero es muy difícil distinguirlo afuera. Por ejemplo, aquí la gente dirá, no, estos tres padrecitos, pero el hermano Jaime no es sacerdote todavía, ¿cierto? No. Tú sí. Bueno, ¿cuál es esa diferencia? Porque, mire, el mismo hábito, visten de la misma manera, tienen esas mismas características, pero dentro de la comunidad, ¿qué diferencia es? O sea, ¿cuál sería la vocación de ser hermano y cuál sería la vocación de ser sacerdote, sabiendo que nuestra primera vocación, así seamos sacerdotes, es ser hermanos? Sí, eso es fundamental. Bueno, hay que partir de un principio, es que nuestro fundador San Francisco fue hermano, ¿sí? Él no fue sacerdote, ¿sí? A lo mucho pues dicen que fue diácono, ¿no? Eso es lo que mencionan allí, pero un diácono entendido en el medioevo, no con la estructura que tenemos hoy. Entonces, allí cuando se mira esa experiencia de Francisco como hermano, muchos empezaron a enamorarse de esa espiritualidad, ¿no? De ser hermanos menores, ¿sí? Y yo creo que allí es donde hay que, ese es mejor dicho, cuando llega un aspirante a buscar nuestra comunidad, lo primero que le decimos es, usted viene a ser hermano. Algunos vienen, no, que es que yo quiero ser padre, yo quiero ser obispo, ¿sí? Para llegar a papa. Y uno dice, no, hombre, eso no es, usted viene a ser hermano, ¿sí?
¿Y un hermano de quién? Uno pregunta allí. No, es que el hermano no es solamente hermano con los que son católicos, con los que son creyentes, no. Hermano incluso de quien está en la calle, y por eso ese servicio tan bonito que prestaste con los servidores del servidor. Claro que sí. Sí, reconocer que ellos son tus hermanos, ¿sí? Ese que está afuera, ese que no cree y que no piensa igual que tú, ese también es tu hermano. Esa es la experiencia de Francisco de Asís. Entonces, en esa misma lógica, tumba esas estructuras y te dice, es que este es hermano. Incluso que un sacerdote te diga, es que el sacerdote es mi hermano, si Todos es el somos que hermanos. camina a mi lado, es una oportunidad para que usted en esa experiencia espiritual, usted empiece a entender esa cercanía de Dios, ¿sí? Porque incluso Jesús es nuestro hermano. Bueno, Carlitos, fue de verdad un gran placer haber compartido con usted en este espacio de programa y nos queda esa invitación a cada uno de nosotros, seguir descubriendo esa vocación que Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro camino. Esperamos seguir compartiendo en algún otro espacio contigo, Carlitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y que sea la oportunidad para seguir compartiendo todos estos jueves de 7 a 8 de la noche en este programa de Franciscaneando, queridos teleamigos. Entonces, pues... Bueno, fraternal gracias saludo. Jaimito, ha sido un gusto muy grande que compartamos entre todos y bueno, yo quiero antes de que nos despidamos con el canto y todos, que pues nos regales la bendición Bueno, que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Bueno, Claro que nos sí. vemos. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Franciscaneando.